importancia, ya es la importancia de la biogeografía, ¿ok? Muy bien, es lindo, jóvenes, poder rodearnos de un ambiente natural. No sé si no tienes pues un área verde en casa, ¿no? Claro, si no tienes un área verde en casa, puedes salir al parque, ¿no? O si tienes una mascota en casa, pues puedes ver lo maravilloso de la naturaleza a través también de los animales, ya que los animalitos reflejan muchas cosas importantes, incluso más relevantes de lo que el ser humano inclusive puede otorgar. Confírmeme, por favor, si es que se ve la diapositiva, chicos. ¿Se logra ver la diapositiva, Sí jóvenes? se ve, profesor. Sí, profesor. Muy bien, vamos al primer concepto. A ver, ¿qué es el concepto de biogeografía? Harold, ayúdanos con el concepto, por favor, Harold, de biogeografía. ¿Qué nos quiere decir La bio? biografía es una rama de la geografía que se encarga del estudio, la distribución de la flora y fauna sobre la Tierra. La biografía comprende el estudio de las distribuciones presentes y pasadas de los organismos. Con un contexto evolutivo como parte del estudio se incluye no solo delimitar, caracterizar las zonas de la flora y fauna, sino también intentar trazar su historia. La biografía se divide en zoografía, fitografía, distribución de animales y distribución de plantas. Gracias. Muy bien, vamos a analizar desde el concepto. ¿Ok? El concepto nos dice que biogeografía es una rama de la geografía en la cual se encarga del estudio. Mira, anotemos esto. ¿Qué es la biogeografía? Es el estudio, ¿ya? Y de la distribución de la flora y fauna, ¿ya? Recordemos el término flora, lo que son las plantas, el término fauna, lo que son los animales. ¿Ok? En este caso, pues, la biogeografía no solamente es un estudio de distribución, sino también estudia su historia. Ok, mira qué interesante. Estudia la historia también de la flora y de la fauna. Ok, ahora, ante esta situación, se trata de, en este caso, caracterizar las zonas donde hay más abundancia de flora, donde hay más abundancia de fauna, y vamos a intentar trazar los límites de su historia. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de animales, a ver, participen por favor, qué tipo de animales no encontramos en el Perú, que se pueden encontrar en otras partes del mundo? Por ejemplo, si te vas a ¿El la selva, elefante? Panda, los pandas, muy bien. el oso polar, ¿Elefantes? Elefantes, muy bien, Brenda. El ¿El oso zorro? polar. ¿Perdón? el polar, Profesor, los pingüinos. Oh, pingüinos sí tenemos, Zavala. Tenemos pingüinos. El famoso pingüino. oso polar, Los rinocerontes, muy bien, Esteban, los rinocerontes. El oso polar. El oso de anteojos sí lo tenemos, por si acaso. Los amigos sí tenemos. ¿Qué más no tenemos aquí en el Perú? Uf, vamos a la sabana africana. Leones, ¿hay aquí? em, eh, ¿Que se desarrollan en el Perú normalmente los leones? No, no tenemos. Sí lo hay en el zoológico, pero no es su ambiente natural. Pero ¿El aquí en el puma? Perú no lo hay. No lo hay. Perdón, Brenda. Guacamayos. ¿El puma? El pumita sí tenemos acá, Brendita. En la parte de la sierra, de la sierra altiplánica, por decirlo así, ahí abundan bastante los pumitas. Tenemos pumas en el Perú, eso sí tenemos. Lo que no tenemos es un Profesor, los leopardo. guacamayos. Perdón, dragón de Komodo, Angélica, ¿te escuchaba? Los guacamayos. Guacamayos, tenemos guacamayos en la selva peruana. Sí, hay guacamayos. El delfín, tenemos delfines también en la costa peruana. Imagínate, si hay delfines. Yo una vez vi un delfín cuando me fui a bañar a la playa, te lo juro. Yo estaba bañándome y a no sé cuántos metros vi una aleta de delfín y estaba nadando. El dragón de Komodo, muy bien, los dragones de Komodo. ¿Y por qué no viven en nuestro lugar? ¿Por qué no viven en nuestro país? por nuestro geodesio, Fácil, casi vas por ahí, Porque ¿Por Harold. el ambiente? Por el ambiente, ¿Por el clima? ambiente. por el clima y por la geografía que ésta presenta. ¿Ok? Por ejemplo, si traemos a vivir acá un oso polar, ¿tú crees que viva? No, No, porque No puede subsistir. Intentará, pero con el tiempo se puede ir, se va a morir o se va a extinguir, ¿no? Entonces, tenemos dos ramas, la zoogeografía, que estudia la distribución de animales en el planeta, y tenemos la fitogeografía, que estudia la distribución de las plantas, ¿ok? Por ejemplo, para esto vamos a hablar un poco de adaptación también, que es muy importante, ¿ok? Aquí, la barrera de regulación o cómo se distribuye ya los diferentes tipos de climas en el mundo, y para eso también tenemos que analizar, en este caso, dos condiciones muy importantes, ¿no? Cada especie necesita determinadas condiciones de vida para desarrollarse, eso sí se sabe, ¿ok? El hecho de que encontremos un vegetal o un animal en cierta región es el resultado, mira lo que dice, es el resultado de una compleja interacción entre los factores, ¿ok? Si una especie se logra adaptar en un determinado lugar,
Eso se debe a que ha habido una variación y una interacción, que significa una convivencia animal con el medio ambiente. Pero dentro de ella vamos a encontrar, pues en el lado físico, encontramos la temperatura, la luz solar, la humedad y la salinidad. ¿Ok? En la parte biológica, la fauna y la flora debe más o menos entender y a través de ella encontrar su cobijo, ¿no? Encontrar alimento y ciertos recursos las cuales pues logran la funcionabilidad de esta especie. Y no solamente hablamos de animales, sino también hablamos de ciertas plantas, ¿ok? Entonces, hay formas, ¿ya? Hay formas de cómo los animales y las plantas logran distribuirse en todo el planeta. Antes de proseguir, ¿es importante la existencia de la flora y la fauna en el planeta? ¿Ustedes qué creen? Sí, ¿Es importante? ¿Por qué es sí, es importante? importante Sí, sí, profesor. A ver, para dígame por subsistir, qué. Alguien que levante la Para mano. poder subsistir. subsistir. Para que nosotros logremos subsistir. El árbol nos Sí, da oxígeno. Profesor, ¿cuál es El, la pregunta? La pregunta en sí ¿es importante la existencia de la flora y la fauna en el planeta? sí, es importantísimo. Sí, porque cumplen labores. Cumplen sus funciones, ¿no? Como Brenda ya me había dicho, Brenda nos dijo que los árboles que nos dan, ¿qué proporcionan? La limpieza Oxígeno. del Sí. oxígeno, ¿no? Muy bien, Brenda. En este caso, las abejitas. ¿Saben la importancia de tener abejas en el mundo? Ustedes saben que si las Para... abejas se extinguen, se extingue toda la flora del mundo. ¿Pero por qué, Sí, profesor? profesor. Es muy importante. Si las abejas se extinguen, ya la flora del mundo se termina y si no hay flora en el mundo, el planeta eleva su nivel de temperatura. Mira qué interesante, los animales, o sea, si nosotros en verdad, chicos, nosotros dependemos, ya dependemos de la flora y de la fauna del planeta. Si bien es cierto, nosotros estamos en la escala alimenticia, en la parte de la cumbre, ¿ya? Eso nos tiene que volver a nosotros responsables del cuidado del medio ambiente. Como seres racionales, entre comillas, como seres pensantes, tenemos la responsabilidad, por decirlo así, de cuidar de la flora y de cuidar de la fauna. ¿Ok? Esa es nuestra gran responsabilidad, chicos. ¿Ok? Exacto, todo animal que existe en el planeta tiene una función, toda planta que existe en el planeta tiene una función, ¿ok? Y lamentablemente, pues tú te has dado cuenta, si ya esto lo hemos repetido en clases anteriores, pero cuando se dio la pandemia del coronavirus y los seres humanos nos confinamos en nuestros hogares, ¿qué pasó con la naturaleza? ¿Qué pasó? Todos los Volvió a animales resurgir. vinieron. Todo volvió ¿a dónde? A su normalidad. ¿Se dieron cuenta? Algunas aves que en la costa peruana no se veía hace muchos años, volvieron. Habían regiones donde pues ya debido a la contaminación del hombre se estaba erradicando la flora y volvió a crecer la flora. El aire se tornó más limpio. Los animales lograron recuperar lo que era suyo. Y entonces acá encontramos, ¿quién es el problema de la contaminación en el mundo? El hombre. El hombre. ¿Te das cuenta? En vez nosotros de cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar el lugar donde vivimos y de cuidar de los seres que viven ahí, los estamos eliminando. ¿Ok? Por ejemplo, el koala. No sé si ya saben del koala. El koala ya se extinguió en el mundo. Ya no hay más koalas en el mundo, jóvenes. Ya se extinguió. Y eso se debe al acelerado incremento de la contaminación. También se debe a la caza fortuita. Por ejemplo, el rinoceronte, los rinocerontes, ellos son cazados, los elefantes también son perseguidos. ¿Y por qué persiguen a estos animalitos? Por el marfil, en este caso, perdón, el elefante por el marfil y en los rinocerontes por la piel que ellos logran tener. Entonces, ¿te das cuenta que la raza humana suele ser un tipo de virus también? Que nosotros también somos un virus, pero un virus que erradica completamente. Entonces, vamos primero ahora con la fitografía, ¿ok? Angélica, ayúdame por favor con el significado de fitografía. Aquí está, por favor. Léelo, por favor, hijita. Fitografía, rama de la geografía biológica que estudia la distribución espacial de los vegetales y los factores que incluyen en
en la misma. Ah, muy bien. Muchas gracias, Angélica. ¿Qué nos dice el concepto? La fitogeografía es una rama de la geografía biológica que estudia la distribución espacial de los vegetales, los factores en la cual se influyen en sí misma. Ahora, ¿qué nos dice? Los factores más importantes que determinan la distribución de las especies vegetales son, anota esto por favor, el clima y el suelo. ¿Ok? Esos son los factores por la cual existe la distribución de flora en el mundo. Clima y suelo. Anota eso, por favor. No hay más de 2 especies botánicas con pautas de distribución idénticas. O sea, significa, ¿no?, que en el mundo entero se necesita de estos 2 componentes para que la flora se pueda redistribuir. ¿Ok? Y en el Perú encontramos pues una de las grandes regiones donde pues se puede albergar, por decirlo así, la mayor cantidad de flora en nuestro país, ¿no? En este caso estamos hablando de la selva peruana. Ahora, vamos primero con el clima. ¿Ok? ¿Qué nos enseña el clima? Ariana, tú me vas a leer el clima, ya, y sus componentes. Mi amiga Angeli Zavala me va a leer el suelo, ya. Y mi amiga Abigail me va a leer la geología. A ver, ¿qué dice? Vamos, Poppy, te escuchamos. Es el más importante de los factores en la distribución vegetal, actuando en él humedad, temperatura, radiación solar. Muy bien. Nos dice que para que exista flora es importante que exista clima. ¿Y qué es el clima? El clima nos dice que en este caso es el encargado, el factor más importante, porque a través de la humedad, de la temperatura y la radiación solar logra subsistir. Humedad, recordemos que las plantas necesitan agua, ¿no? Para poder subsistir. Entonces la humedad es muy importante. Cuando la tierra esté más húmeda, las plantas logran subsistir más. Temperatura, encontrar un clima equilibrado entre el calor y la parte del frío. Y por último, la radiación solar. Sabemos que la fotosíntesis es muy importante. ¿Ok? La fotosíntesis es muy, pero muy importante, la cual pues el calor hace que las plantas puedan desarrollarse. Angeli, ¿qué nos dice? ¿Qué es el suelo, por favor? Los vegetales dependen de su permeabilidad y composición. Muy bien, Angeli. Ahora, dice acá que el suelo, ya en el suelo es muy importante que los vegetales dependan bastante de lo que es la permeabilidad y la composición. No todo suelo es rico, ya, no todo suelo es rico. Si tú sales de tu casa y encuentras la tierra que está fuera de tu casa y la abres y le pones agua y le pones una semilla, no te va a brotar nada, porque esa tierra es tierra infértil, ¿ok? Hay suelos fértiles y suelos infértiles. Los suelos fértiles es lógicamente donde pues, se puede desarrollar y tiene los nutrientes necesarios para que las plantas puedan crecer y desarrollarse. Abigail, ¿qué es la geología? ¿Qué depende de la geología aquí? La separación y reunión de las masas continentales proporcionan una explicación de la distribución de los vegetales en la Tierra. Muy bien. La geología es una rama también de la geografía, la cual estudia la composición interna y externa de la Tierra en todo el proceso de la historia del hombre. Entonces, ese proceso de historia también nos ayuda a entender dónde cultivar ciertas plantas y ciertos vegetales, los cuales también van a ayudar para la importancia del desarrollo del hombre. Ahora, en la situación, ¿no?, de los suelos y los vegetales, recordemos que la agricultura viene a ser un factor muy importante de esta situación, ya que dependemos de ella para también poder nosotros lograr subsistir, ¿ok? Ahora, aquí tenemos pues una tabla donde están las zonas fitográficas más importantes del planeta. En este caso tenemos la tundra, ¿ok?, la cual pues se encuentra a latitudes altas, como podemos ver acá. Se caracteriza porque viven los animales en climas más extremos, ¿ok? En este caso acá tenemos al osito polar, el cual también, ojo, también está entrando en proceso de extinción, ya este animalito. La tundra, anota ahí por favor, abarca los lugares, en este caso del hemisferio norte del Perú, o sea, los lugares más fríos, ¿ok? La taiga. ¿Qué es la taiga? Brendita, ayúdanos por favor con la lectura de la taiga de los 2 puntos, por favor. Se sitúa al sur de la tundra, abarca Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Predomina el bosque de coníferas, pinos, abetos, álamos, abedules, etc. Muy bien, muchas gracias, Brendita. Brenda nos ha dado una lectura importante de cómo pues que también esta parte de la fitografía en el mundo, ¿no?, las cuales
esto de aquí vamos a encontrar poco, ¿no? Los pinos, los albetos y los álamos en el Perú no hay mucho, ¿ok? Este tipo de bosques más los encontramos en la parte, como ya mencionadas aquí en los países como Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, ¿ok? Ya que se encuentran al sur de la tundra, ¿ok? María Anco, ayúdame por favor con el bosque, ¿ya? Con el bosque que está aquí. ¿Qué nos dice el bosque? María Anco, no sé si me escuchas, hija. ¿Se me escucha o no me escuchas? Sí, profesor. A ver, Dice que, aquí por favor. ¿lo tengo que leer? Sí, corazón, por favor. Son formaciones típicas de gran parte de Europa, América del Norte y Asia Oriental. La vegetación pierde sus hojas en estación fría. Encontramos olmos, Ujú. botaños, nogales, etc. Muy bien. Muchas gracias, María. No, el tipo de bosque de closifilio ya lo vamos a encontrar en lugares como las partes de Europa, América del Norte y Asia Oriental. Ya que si nosotros vemos, ya nosotros no tenemos mucho lo que son las ramas de los olmos y poco, pues los castaños y los nogales que aquí en el Perú crecen de forma, o sea, de forma desproporcionada. La característica es que en ciertas regiones, en ciertos climas, por decirlo así, ¿no? En verano se puede decir que la vegetación pierde, en invierno, perdón, pierde lo verdor que puede tener este lugar y cambia, ¿no? Las hojas cambian de color o se pueden caer también en las estaciones del año. Las praderas, pues regiones templadas en el interior de los continentes, sobre todo en América del Sur, y eso sí encontramos en América del Sur, abundan muchísimo lo que son las gramiceas, pastizales, ¿no? Y de las cuales, pues, el cultivo de maíz, trigo y arroz es lo que en el Perú abunda, y eso sí lo encontramos, jóvenes, ¿ok? Este tipo de praderas, ya de fitogeografía, sí lo encontramos en nuestro país. ¿Ok? Acá abundan muchísimo lo que son los pastizales. Y pues debido a eso se trabaja el maíz, el trigo y el arroz, que en el Perú lo consumimos también de forma también importante. ¿Ok? Luego de esto, tenemos las otras características, un por favor. Bien, vamos a avanzar un poquito rápido para no demorarnos mucho, ¿ya? Luego acá pues tenemos el desierto, que en el Perú también encontramos desiertos, en la parte de Ica y en la parte de Sechura, los cuales pues ahí en lo que es la fitogeografía encontramos cactus, encontramos palmeras, ¿no? Puyas, ciertas plantas que logran subsistir a este clima tan rígido que hay en el Perú y en otras partes del mundo. El bosque tropical también lo tenemos aquí en el Perú, ¿ok? Lo encontramos prácticamente pues con grandes ramas, grandes árboles, con grandes sectores verdes, ¿no? Se trabaja muchísimo el caucho, el caoba, el cedro, la lupuna y entre otros. Entonces aquí en el Perú también abunda, ¿no? Lo que es el famoso bosque tropical y sus características. Entonces, en el mundo entero ocupamos también un porcentaje importante, por decirlo así, en cuanto al trabajo, ¿ya? En cuanto al trabajo de lo que es la fitogeografía. Ahora vámonos con la otra rama, chicos, ¿no? Vámonos con la rama de los animalitos. La rama de la zoogeografía. Como dice su mismo nombre, ¿no? La rama de la biografía, ya de la zoogeografía, perdón, es acerca del estudio y de la diversificación y distribución de animales en el planeta, ¿ok? Ahora, si para que exista flora en el planeta tiene que haber dos componentes o tres componentes importantes como clima, suelo y geología, ya en cuanto a los animales se necesita vegetación, clima, latitud, relieve y la acción del hombre. 6 cosas importantes, la cual pues los animales necesitan para poder desarrollarse. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con las lecturas. En este caso, Brendita me va a leer la vegetación, Harold me va a leer el clima, ¿ya? Angeli me va a leer latitud, Angeli me lee latitud, Angélica me lee relieve, ¿ya? Y en este caso, pues, ¿quién más está por acá? Milagritos Cisneros. ¿Sí me escuchas, verdad, Milagritos? Cisneros. ¿Me escuchas, Sí, hija? Ya, tú sí. me vas a leer la acción del hombre. Bien, a ver, Brendita. Vegetación. Es el factor determinante en la distribución de los animales. De acuerdo a su alimentación, los animales se clasifican en herbívoros, se alimentan de hierbas; carnívoros, se alimentan de otras especies de animales; frugívoros, se alimentan de frutas; omnívoros, se alimentan de plantas y animales; necrófagos, se alimentan de animales muertos. Muy bien, muchas gracias, Brendita. Hoy tenemos otras características, ¿no? No sé si habrás escuchado lo que acaba de leer tu compañera. Hay nuevos, yo me acuerdo que en la primaria nos enseñaban, ¿no? Los herbívoros son los que comen hierbas, los carnívoros los que comen
animales, ¿no? Pero hoy encontramos los frugívoros, son animalitos que consumen puras frutas, ¿no? En animales herbívoros, a ver, mencióneme un animal herbívoro. Vaca, ¿El conejo? El conejito, las vaquitas, ¿no? Un animal carnívoro, león, los leones, Tigre. tigres, muy bien. jaguar, Un animal frugívoro, mono, los monitos, muy bien, los monitos también consumen bastante, ¿no? Las frutas. Otro animal que consuma pura fruta, orangután, gorila, ya son una clasificación casi exacta de los monos, ¿no? Por ejemplo, hay animales que consumen las dos. Los elefantes también consumen frutas, consumen muchísimas frutas. Si tú le das una fruta, el elefante también lo consume porque es parte del vegetal. Animales omnívoros, ¿no? Que se alimentan de plantas y animales. Ah, eso es interesante. Hay animales que comen las dos cosas. Hay el animales. chancho, El chanchito come de todo, ¿no? Sería un todío. cerdo, Las Eh, gacelas. las gacelas, muy bien, las gacelas. venado, El venadito, ¿no? ¿Han visto los pollos? Sí. ¿Alguien ha criado gallina? Ya, tú has visto que cuando una gallina tú le das maíz lo come, ¿verdad? Pero cuando le das pollo también se lo come. Come su propia especie, ¿ya? También come, entonces es un animal omnívoro, ¿ya? Y por último tenemos los necrófagos, ¿no? Son animales que se alimentan, en este caso, de animales muertos, ¿no? Como en este caso las carroñas, por decirlo así. Cóndor. bacterias, Bueno, se podría decir, en este caso son animales que son rígidos, que viven en el exterior del planeta. Bien, ¿a quién le toca leer el clima? a mí, A ver, Jaro, léenos el clima, por favor. clima, es también factor decisivo en el reparto de la fauna. En las zonas cálidas y los mamíferos presentan corto pelaje. En las zonas frías se cubren con un pelaje largo y abundante o de una capa protectora de grasa. Gracias. ¿No? Podemos comparar a un oso polar, ¿no? Con un animalito, por ejemplo, Con un oso pardo. ¿no? Con un zorro, ¿no? Porque esos animalitos viven en diferentes climas. Mira la adaptación interesante, ¿no? Por ejemplo, el oso polar se puede meter a nadar. Ustedes saben que el oso polar nada, ¿no? Se mete a nadar y busca su alimento también. Entonces, los animales, de acuerdo al lugar donde ellos viven, ya también empiezan a adaptarse, ¿ok? Por ejemplo, las anacondas, ¿no? Aquí tenemos en imágenes a los tucanes, que son animales de lugares calurosos, ¿no? Las arañas, los insectos, también son una parte muy importante. Algunos animales tienen una grasa incorpórea, la cual pues les permite poder mantenerse calientes en ciertos lugares. Hay animales que invernan, ¿no? Animalitos que invernan, que lógicamente se esconden en el invierno y salen solamente en el verano. ¿A quién le toca leer latitud? A ver. A mí, profesor, a mí. Vamos, Angeli, léeme la latitud, por favor. Determina las zonas climáticas del mundo. Muy bien. Lo que Angeli nos acaba de decir es muy importante, ¿ah? Porque según la latitud se va a dar esto, ¿ok? Y según esto, pues también se va a dar esto. O sea, es una línea que corre una tras de otra. La latitud es determinar las zonas climáticas en el mundo. Y sabemos que por geografía existen tres. Las zonas frías, que son los polos, las zonas templadas, la parte de los dos puntos medios del planeta, y la zona cálida, que es la parte media del planeta Tierra, ¿no? Los relieves. ¿A quién le tocaba leer los relieves? A ver, Angélica. A mí. Relieve. Los animales prefieren las llanuras herbáceas, de allí que estas sean los más grandes centros ganaderos del mundo. Del mundo. Los animalitos siempre van a preferir las llanuras más extensas donde ellos puedan desarrollarse. Y pues debido a eso también se puede trabajar los más grandes centros ganaderos del mundo en complejidad. Y eso es muy importante para que los animales logren subsistir. ¿Ok? Uy, ¿verdad? Vamos a volver a ingresar. Gracias, Brendita. Vamos a volver a entrar al Zoom, por favor, porque ya nos queda un minuto nada más para terminar. Muchas gracias, Brendita, me había olvidado. Volvemos a ingresar para Profesor, terminar, mismo chicos. link. ¿Perdón? Sí, mismo link. Mismo link.